Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de esta miniserie sobre teorías políticas. Hoy vamos a hablar del comunismo, que es algo de lo que yo, por lo menos personalmente, he estado esperando más, pero también creo que va a ser uno de los episodios más complejos de hacer, sobre todo porque hay mucho que abarcar y lo complejo aquí sería sintetizar todo para que puedan entenderlo y también que esto sirva como una introducción, más que nada. No vamos a meternos en temas más técnicos ni en cosas más profundas. Más bien es una introducción para que la gente que no tiene muy claro de qué se trata el comunismo, el marxismo, el socialismo, pueda tener una idea mucho más amplia y clara sobre de lo que se trata todo esto. Entonces, más que nada va a ser una introducción, ¿verdad, Pancho? O sea, para la gente que empieza en este tema y quiere aprender de esta teoría política y de este tipo de ideología. Y bueno, entonces esta es el segundo episodio. El primero, vayan a verlo si aún no lo ven, es sobre el liberalismo y luego hablaremos sobre el anarquismo, pero nada, creo que eso para un poco el saludo de hoy. Gracias por sintonizar un nuevo episodio de Ideas. Estás en Spotify o en YouTube. Y sin nada más que decir, le doy el micrófono a Pancho. Gracias, Dani, por la presentación y el saludo. No, me voy a solo hacer énfasis en lo que dijiste. Esto no es ninguna clase magistral de comunismo. A mí personalmente, de hecho, yo quería hacer este episodio porque yo considero que tengo un conocimiento bastante limitado sobre el comunismo. Entonces quería conversar con el Dani. Sé que el Dani cacha más. Tengo más que venir a soltar ideas, tengo muchas preguntas, Dani. Así que yo creo que vamos a hacer aquí, me vas a tener que ayudar bastante para entender el tema porque sí es bastante complejo. Pero nada, más que eso, bueno, vamos a hablar sobre comunismo, esta ideología bastante polémica, creo yo, porque como hemos hablado en otros episodios, no sabemos realmente si existe el comunismo, o si se ha instaurado el comunismo, o cómo llegar al comunismo, o qué es realmente el comunismo. Por eso creo que es bastante criticada, porque solo se la trata a veces desde muy encima, desde una periferia, y no se profundiza en esta ideología. Entonces creo que eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer hoy. Vamos a hablar, bueno, realmente, Dani, vamos a hablar de marxismo. O sea, vamos a hablar de marxismo y de ahí posteriormente hablaremos de comunismo, socialismo, leninismo y todas esas, también como hablamos de liberalismo y sus variantes, pero Claro. aquí partiremos del espectro más grande, que es del marxismo. Entonces, nada, creo que simplemente eso como introducción, Dani. Podemos empezar con las cuestiones técnicas, con los antecedentes, como siempre, de la ideología. Ok, entonces es importante primero establecer quién fue Karl Marx. Eh, Marx nació en Alemania, en la ciudad de Trier, en 1818. O sea, nace justo en las primeras etapas del capitalismo, justo cuando se va a dar la revolución industrial. Eh, Marx vivió casi toda su vida en Londres. Eso también es muy importante porque Londres fue el epicentro de la revolución industrial. O sea, en Londres se veían de verdad cómo estaban funcionando las nuevas relaciones del capitalismo, cómo estaba surgiendo esta clase obrera. Entonces, es muy importante también entender ese contexto de dónde vivió Marx. También hay que hablar de Engels, que era amigo de Marx. Engels era el burgués de la relación de alguna manera porque él tenía mucho dinero, venía de una familia adinerada, tenía fábricas. Entonces, Engels financió muchos de las investigaciones de Marx, de lo que él escribía. Y Marx tenía también muchos problemas económicos, Sí. entonces como que Engels de alguna manera lo mantenía para que Marx pueda solo explayarse en sus teorías. Bueno, Marx también parte por ejemplo, la filosofía de Rousseau, del ser humano, de la naturaleza del ser humano, que el ser humano es bueno por naturaleza, que es un ente social, que, que las relaciones del ser humano se basan en la cooperación. Eso es muy importante para entender a Marx también, porque Marx habla de que
la cooperación de la clase trabajadora, del ser humano, es clave para sus teorías. Eh, También Marx, más que nada, lo que hace es una crítica hacia el capitalismo y lo Exacto. explica de una manera en la que nunca se pudo explicar antes y lo explica de maneras en las que hasta hoy seguimos tratando de explicar el capitalismo y cómo lo entendemos. O sea, Marx, de, más que, más que hablar del comunismo o de esos ideales, hacía críticas hacia lo que él estaba viendo e intentó explicar cómo funciona el capitalismo. Y mediante esas explicaciones también nosotros podemos entender ahora cómo funciona el capitalismo. Así que eso sirvió de mucho también. Y pues nada, creo que sus principales obras serían el Manifiesto Comunista, que lo escribió junto a Engels, pero como que su obra más grande es El Capital. Eh, es un libro que se, que se divide me parece que dos volúmenes y es gigante, o sea, abarca todo lo que decía Marx, es muy técnico, es muy difícil de leerlo, pero podemos sacar cuestiones de ahí que para simplificarlas, bueno, luego vamos a hablar de ciertos conceptos de los que hablaba Marx, pero eso creo que serían los antecedentes. También los socialistas utópicos y científicos que predecían, ¿cómo es la palabra, Pancho? Precedían. Precedían, que precedían a Marx, perdón, no sé hablar. Y, y bueno, no es que Marx inventó el socialismo, ya existía desde antes como que eh, Claro, claro. teóricos de un socialismo, pero Marx le dio como que un giro más científico, intentó explicarlo de una manera mucho más basada en la evidencia, en el materialismo histórico, de eso también ya vamos a hablar, pero Marx lo hizo como que ya lo elevó a una teoría con bases mucho más fuertes. Entonces, nada, Pancho, ¿qué quisieras aportar ahora? Exacto, o sea, es como que el marxismo es ya la crítica ya científica al capitalismo, ¿verdad? Ya no es solo el tema práctico, sino ya parte de una cuestión meramente académica y teórica y esas cuestiones muy Y importantes. es una de las críticas que más se le hace a Marx, que es muy científico, que es también intenta eh, tener leyes un poco universales y científicas en el plano social. O sea, es muy científico y también muy eurocéntrico. Hablaba solo de lo que veía él en Europa y bueno, luego otros pensadores intentaron trasladar el pensamiento marxista a otros contextos, de eso hablaremos después, pero sí, esa es una crítica que se le hace a Marx, que es muy científico. Me gustó mucho eso que dijiste, Dani, como para primero para dejar una división primero, a veces se confunde como que todas las teorías críticas posteriores parten del marxismo. Yo digo, puede ser que sí, pero por ejemplo, el postestructuralismo y el postmodernismo creo que difieren en esta cuestión con Marx. Por ejemplo, el postestructuralismo critica mucho la cuestión eurocéntrica, que Marx la defiende. Entonces, no creo que primero eso solo como para generar una división, porque a veces creemos que de ley estás haciendo una crítica al sistema capitalista desde cualquier teoría y es como que automáticamente se le asigna al marxismo. Y no siempre es así, o sea, puede que partan cuestiones del marxismo, pero existen diferencias entre ciertas teorías. Eso creo que es una importante diferencia. Sobre todo porque te quería hacer una pregunta, Dani. O sea, para Marx sí existe la naturaleza humana. O sea, no es tan estructuralista en ese sentido de que, a pesar de que Marx plantea el materialismo histórico, Marx sí cree que existe una naturaleza per se del ser humano. Claro, o sea, creo que esta idea de que no se puede hablar de la naturaleza del hombre y que todo es muy relativo, viene más de una escuela posmodernista, pero Marx, al ser tan riguroso y tener como que métodos científicos, sí habla de que hay una naturaleza humana que se basa en la cooperación y que el ser humano es un ser social por naturaleza. Entonces, eso también sirve como base para luego explicar cómo funcionaría el socialismo, el comunismo y también cómo ha funcionado los diferentes modos de producción a lo largo de la historia, desde el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo. Él habla de que el ser humano es social por naturaleza y en el comunismo es donde se ve su esencia de verdad, donde llega a su verdadera esencia como un ser social, como un ser cooperante. Exacto, exactamente. Entonces, sí,
sí quería como que dejemos esto claro, porque claro, el entender que para Marx existe cierta naturaleza del ser humano, creo que no sé, por ejemplo, ya luego cuando topemos del ejemplo de, no, se me ocurre, de la Unión Soviética, creo que ahí entraría un poco en crítica esta cuestión de la naturaleza humana. Pero esas son cuestiones, esas justamente son variantes que hay que tratarlas y hay que desmentirlas y hay que profundizar. También quería, Dani, comentarte que Marx también parte mucho de Hegel, ¿verdad? O sea, Marx, sobre todo en este tema de la ¿verdad? dialéctica, el materialismo dialéctico y de cómo Marx ve que la historia de ¿cómo es esa frase muy famosa de Marx del Manifiesto Comunista? Toda la historia de la humanidad es la historia de una lucha de clases, ¿verdad? Ajá, que todo se basa en una lucha de clases. Ese es el materialismo histórico. Y eso y eso también parte de la dialéctica, como que siempre existen dos fuerzas en contradicción. Para Marx siempre la historia se basa así, como dos fuerzas en contradicción. Claro, así se mueve la historia. Entonces, sí, es Exacto. muy importante Hegel en todo esto. Ya. Bueno, eso, Dani, como antecedentes, esas eran las cuestiones que yo más tenía ahí también ahí planteado como antecedentes. No sé si podríamos entrar ya en una cuestión teórica del marxismo. Sí, podemos empezar con ciertos conceptos Ujú. y desde ahí vamos viendo qué sale. O sea, primero ¿qué pasó? No, no, dale nomás, ya va a salir, va a salir. Entonces ahí vamos viendo qué conceptos vas surgiendo, porque hay mucho que abarcar. Entonces, primero quisiera hablar de la propiedad privada y cómo funciona esta idea de la abolición de la propiedad privada. Mucha gente tiene la idea errónea de que la abolición de la propiedad privada significa que te quiten tu computadora, de que te quiten tu, yo qué sé, tu tele, tu PlayStation, de que te quiten tu carro, pero no va tanto por ahí. Eso es propiedad como que personal, es propiedad tuya, que tú usas para no sé, para llevar a cabo tu vida. Esa es tu propiedad personal, pero la propiedad privada del que habla Marx tiene más que ver con la tierra. Exacto, Entonces, para Marx, la propiedad de la tierra, también de poder, la renta, de rentar un pedazo de tierra, es una forma de acumular riqueza en el tiempo, es una forma de que los propietarios de la tierra, los burgueses, usan para acumular más riqueza. Eh, entonces, de lo que habla de la abolición de la propiedad privada de la tierra es que no exista esta idea de que la tierra pertenece solo a esta persona y esta persona coge y empieza a sacar provecho de la tierra, sino que, por ejemplo, todos pueden tener, este, pueden de alguna manera apropiarse de un pedazo de tierra y a partir de eso, si tienes tu propia tierra, también puedes participar de una forma más equitativa dentro de la economía, porque puedes, yo que sé, usar esa tierra para empezar a producir cosas por ti solo, por ti mismo, puedes usarla para yo que sé, o sea, tienes la libertad de usar la tierra para tus fines. Entonces, se quita esta idea de una propiedad privada, de que hay un dueño de la tierra que te hace trabajar en esa tierra o que coge y te renta una casa, por ejemplo. Entonces, esa idea es la que más critica Marx de la propiedad de la tierra, porque la tierra depende mucho de cómo tú vas a llevar tu producción, tu trabajo. Eh, entonces, por ejemplo, aquí podemos hablar de que tu casa tiene un valor de uso. El valor de uso de tu casa es la seguridad que te da, que puedes dormir ahí, o sea, el uso que le puedes dar a tu casa, ¿no? De ahí también es un lugar para socializar, para comer, yo qué sé. Y también está el valor de cambio, que es como que cuando tú vendes una casa o compras una casa para luego venderla. Entonces, a través del valor de cambio que se le da a la tierra, se le quita el propósito de verdad que tenía la casa en primer lugar, porque el propósito de la casa es su valor de uso, es como que tú vienes, duermes en tu casa, la usas para tu ocio, para comer, para seguridad, para todo esto. Entonces, eso también es algo que hace el capitalismo, quita el valor de uso y da más valor de cambios, es más como que algo de vender. Eh, Te vamos a vender esta casa y de ahí se saca el provecho, la renta,
Entonces ahí también está la diferencia entre valor de uso y valor de cambio. También el valor de cambio hace que surjan burbujas, hace que surjan especulación en el mercado de las casas, por ejemplo, y eso también causa crisis. Entonces, eso también es algo importante de hablar, ¿no? O sea, cómo la propiedad privada vista desde la tierra, desde la propiedad de un pedazo de tierra, como una propiedad que esté más abierta, en la que todos puedan acceder a esa propiedad, te da más libertad sobre la producción que puedes hacer sobre esa propiedad. Ajá, exacto. No, me parece, Dani, que le hiciste, o sea, le explicaste bastante bien porque creo que sí existe una, como tú estabas explicando al inicio, a veces se habla de abolición de propiedad privada y de una nos vamos de esas cuestiones, a esas críticas que estamos hablando, que a veces pueden ser vagas y que no tienen mucho fundamento. Entonces creo que es importante partir de eso. Y yo creo, solo para aumentar, Dani, aquí, y corrígeme si estoy mal, pero creo que también la cuestión de la propiedad privada para Marx se expande en general a los medios de producción, o sea, por ejemplo, también a la cuestión del trabajo, o sea, cuando Marx habla de propiedad privada, habla de que realmente quién es el propietario de ese producto que a la final una empresa lo realizó, por ejemplo. O sea, como que para Marx es a veces desproporcional el valor que el empresario, el dueño de la empresa, recibe por un producto que inclusive otra persona fue el que lo realizó. O sea, ahí va la cuestión de la propiedad privada también. Marx, creo que Marx pretende que los dueños que los dueños de los productos sean las personas quienes la realizaron. O sea, que tú seas dueño de tu producto a la final, ¿verdad? Si es que tú fuiste el que lo creó. Eso va por el tema de la propiedad privada, porque luego el gran empresario se apropia de eso y no solo que se apropia, sino que en el sistema capitalista genera un valor agregado de ese producto que tú le estás dando y ese valor agregado como que el capitalista está robando de esa persona, el empresario está robando de esa persona que realizó el trabajo y que es realmente dueña de ese producto. Entonces, por qué es esto? Porque me imagino que ya vamos a hablar el tema de obviamente vamos a hablar el tema de la alienación, pero por ejemplo, para Marx el problema de esto es que el trabajo es muy importante para Marx, ¿verdad, Dani? O sea, el trabajo para Marx dignifica. El trabajo es muy importante dentro de una sociedad. Y el problema es que dentro de una sociedad capitalista, el gran empresario o la sociedad burguesa le quita esa característica dignificante al trabajo y más bien lo usa simplemente como para generar el valor agregado y aprovecharse del productor. Claro, es que ahí podemos entrar a otros conceptos como la plusvalía, en la que hay que Exactamente. entender que el producto del que el trabajador hace un producto, ¿no? O sea, el empleado genera un producto donde trabaja en la fábrica, en la empresa, pero ese producto no es no, el que hizo el producto no es dueño de este producto, sino que el que está arriba, el dueño de la empresa, es el que de verdad es dueño del producto que hizo alguien más. Y Exacto. lo que hacen estos burgueses es sacar provecho de la fuerza de trabajo mediante el valor de cambio, que es el precio que se le da a las cosas. Entonces se le da un valor agregado eh, que estos burgueses añaden a los productos que generan los trabajadores y esto se lo llama plusvalía. Y la plusvalía es un concepto que ahora se usa en economía en todo lado. O sea, no es que sea un concepto marxista, sino que es un concepto que ya está dentro del imaginario de la Ah, economía y usan en cualquier clase de economía vas a tener plusvalía. Y eso es un concepto que hizo Marx criticando al capitalismo. Entonces, de esta manera, los dueños del capital, los dueños de los medios de producción, se hacen más ricos dándole un valor agregado, mientras que el trabajador, el proletario, al no ser dueño de los medios de producción y al no ser dueño, exactamente. por ende, Exactamente. de su producto, no obtiene nada de esta ganancia extra que se le da mediante la plusvalía. Entonces, para ponerlo en un ejemplo mucho más práctico, tú haces, yo que sé, una bicicleta, eres un trabajador que hizo una bicicleta. Entonces, el dueño de la empresa, el dueño de los medios de producción es lo que tú usas para hacer la bicicleta. Entonces, el dueño de todo esto coge y mm, le pone un precio más alto del que en realidad le costó hacerlo. O sea, al dueño le costó tu mano de obra, le costó los medios de producción, le costó la renta,
pero lo que hace el burgués, el dueño del capital, es darle un precio extra del que el beneficiado va a ser el dueño. O sea, esta es la plusvalía en sí. Entonces, si es que, por ejemplo, la bicicleta costó $200 en hacer y luego la vende a un precio de $350, esos $150 extras se quedan allá arriba, se quedan en el dueño de los medios de producción, mientras que el trabajador que hizo esa bicicleta no se queda con eso, se queda con su salario y hasta ahí. Entonces no se queda con este valor agregado que se le da a las cosas. Exactamente, Dani. Esa es la gran manera de ver esta cuestión, porque como lo dijiste, el proletario en este caso no es dueño de sus medios de producción y lo que pretende el marxismo, o sea, digamos, bueno, ya creo que ya más bien el comunismo, pero lo que se pretende es que los medios de producción sean comunes. Esa es la cuestión, o sea, ahí vamos asentando la cuestión de la propiedad privada. Como decía el Dani, no es precisamente que te van a quitar tus cosas o que tengas que compartir todo lo que tienes con todos los demás. Se refiere a una cuestión mucho más estructural, que son los medios de producción, o sea, que los medios de producción sean comunes y que las personas reciban según sus necesidades. Aquí hay otra cita que me parece muy importante. En el comunismo se pretende que todos trabajen según sus capacidades y reciban según sus necesidades. O sea, esa es la cuestión que me parece muy importante también del comunismo. Dani, hablamos de salario, topaste salario, me parece también importante. Hablemos de salario. Ok, porque si me permites empezar, solo quería dar una idea del salario, ya que el Dani lo topó al final como el salario, no se, el salario, desde la manera en la que la crítica que hace Marx no se ve únicamente como esta manera de remunerar el trabajo de remunerar el trabajo del proletariado en este caso, sino que es justamente una manera, es una herramienta para mantener al proletariado como una clase subyugada porque el salario está planificado, digamos, esto desde la visión de Marx, no es precisamente la realidad absoluta. Desde la visión de Marx, el salario es simplemente esa manera de mantener vivo al proletario para que pueda seguir trabajando. O sea, el salario no te permite adquirir mucho más, sino de lo que necesitas simplemente para seguir vivo y para poder seguir produciendo. O sea, Ujú. esa es la cuestión preocupante del salario, digamos, la parte importante que yo le veo a la crítica al salario, y al Dani se va a explicar mucho más, pero quería dejar eso, que la crítica de Marx que hace al salario es esta, que es simplemente la manera de mantener al proletariado siendo proletariado, porque, porque ajá, no es una remuneración económica que te va a permitir progresar, digamos, sino te va a permitir, te va a perpetuar en tu clase, eso quería decir. Claro, el salario te mantiene vivo, o sea, como tú dijiste, mantiene vivo, hace que el obrero pueda sobrevivir, que pueda satisfacer sus necesidades básicas, por lo menos comprar algo extra, depende del salario que tengas, pero sí, básicamente esa es la idea. No, no es que mediante tu salario y mediante ahorrar todo tu salario vas a poder ir escalando, porque también hay otros costos sociales, como por ejemplo la salud, la educación, todo esto. Entonces, que no puedes solo cubrir con tu salario, te vas a endeudar, no vas a poder ahorrar. Entonces, sí, el salario de alguna manera te convierte también en una mercancía, en, Ujú, en el exacto, famoso capital humano. exacto, Entonces, exacto. estás vendiendo tu trabajo mediante, mediante un salario que primero no es justo porque inevitablemente de tu trabajo, si es que estás trabajando hacia un capitalista, hacia un burgués, el burgués es el que va a tener mucho más beneficio de tu trabajo que el que tú tienes. Entonces, sí, el salario es una manera de generar también competencia entre los obreros, de diferenciar, de la división del trabajo también, que eso ya vamos a hablar, de crear divisiones de trabajo para que haya esta como que mercancía en la que tú también te vuelves, en este capital humano, de que estás vendiendo tu trabajo por un salario que no es justo, pero que lo necesitas o para poder sobrevivir. Entonces caes inevitablemente en este ciclo, en este círculo vicioso de estas relaciones a las que estás como que encadenado por tu salario. Sí, me parece muy importante. Creo que vemos cómo se van conectando las cosas. O sea, creo que la propiedad privada sí tiene que ver mucho con el salario, porque estamos viendo que existe una persona, existe un burgués, existe un gran empresario que es en teoría dueño
de ese trabajo y por eso te genera un salario, digamos, para que tú puedas seguir produciendo. Entonces, realmente, no sé, por ejemplo, Dani, ¿cómo sería el tema del salario en una sociedad comunista, en una sociedad comunista utópica o en el ideal comunista? No sé cómo, o sea, esto se desaparece automáticamente porque no debería existir un salario, ¿verdad? Es que cuando ya eres dueño de De tus del medios medio de de producción. producción y eres dueño del producto que tú estás haciendo, ya puedes, por ejemplo, vendes tu producto y tú tienes todo el beneficio. O sea, no es que solo, por ejemplo, hay empresas que pueden ser autogestionadas por todos los obreros. No es que solo hay un líder de la empresa, pero coges a todos los obreros de la empresa y todos existen como que una democracia real en la empresa, porque todos toman las decisiones, porque todos son dueños de los medios de producción y todos como que ganan lo mismo de lo que están vendiendo, de los productos que generan en esa empresa. Entonces, no hay esta idea del salario, sino que tú eres dueño del producto que haces y tú eres el que se va a beneficiar del producto sin que alguien por arriba que sea dueño de los medios de producción se beneficie de eso. Dani, me, me gustó muchísimo esto. Creo que tomamos una cuestión muy importante y antes yo no la había tomado en cuenta. Estamos hablando, claro, de que el comunismo a través de este método de que la persona que produce sea dueño de sus medios de producción, estás asegurando la cuestión de la democracia directa. O sea, aquí existe una gran similitud entre comunismo y anarquismo, pero eso ya vamos a ver en el próximo capítulo. Pero acordémonos que el liberalismo se basa en una democracia representativa, o sea, existe un mediador, existe una institución. Y eso como dijo el Dani, existe una institución. Aquí voy a poner el ejemplo para que quede más claro. Y corrígeme, Dani, es que me interesa bastante este tema. Porque yo creo que blockchain podría ser el paso en un mundo también utópico. Solo estamos aquí lanzando ideas. ¿Por qué blockchain podría ser el paso a este comunismo utópico, a esta democracia directa? Porque hay un gran ejemplo en un libro que estoy leyendo, es el ejemplo de Uber. O sea, este man dice, en una democracia directa, con un sistema como el de blockchain, se elimina directamente la institución Uber, o sea, se elimina esa cuestión, porque se elimina el intermediario. Entonces, digamos, el conductor tiene relación directa con el usuario y el conductor recibe el 100% de ese viaje, o sea, de esa remuneración económica, sí, de ese viaje que haga, el conductor lo recibe al 100% y no tiene que repartirlo con ninguna institución. Entonces ahí existe una democracia, digamos, directa, sí, mucho más directa y sobre todo, como digo, el conductor en este caso sería en teoría dueño de su medio de producción, o sea, él está utilizando su auto, él es su trabajo y todo lo recibe él. No sé si te parece interesante, Dani, este ejemplo de blockchain como para verlo, como si se podría llegar al comunismo a través de esto. Sí, es interesante porque justo tú eres el que obtiene todos los beneficios de tu trabajo y no hay alguien por encima que se está aprovechando de eso. Eh, es importante verlo desde ahí, como por ejemplo también la inteligencia artificial puede servir para llegar a este comunismo, o sea, cómo nuevas tecnologías nos pueden llevar a eso, pero el problema va a recaer en quiénes van a ser los dueños de la inteligencia artificial, por ejemplo, o si es que van a haber dueños del blockchain, o si es que el blockchain de verdad va a ser más democratizado y Exacto. mucho más vertical, porque puede instaurarse el blockchain, pero puede haber una empresa que como que controle todo eso. Entonces también hay que ver ese problema de quién va a ser el propietario de los medios de producción. Entonces hay que también acatar todas estas cuestiones para poder entender bien si es que se llega a un comunismo o si es que solo es un capitalismo con otra cara. Exactamente, exactamente. Entonces creo que, o sea, como dice el Dani, tenemos un ejemplo, digamos, blockchain de cómo podría ser una manera viable, digamos, en el sistema capitalista para acercarnos un poco más al comunismo, pero aún así con lo que tenemos que darnos es con esta idea de la democracia directa que me pareció muy importante. O sea, a través de que los que producen sean realmente los dueños de los medios de producción, estás asegurando que existe una democracia directa y no representativa con los intermediadores y con las personas que aprovechan. Entonces, eso es lo que me parecía la idea más importante, Dani. ¿Qué otro término tenemos para revisar? Bueno, está la división de clases, que es importante, o sea, esta división entre clase burguesa y clase obrera.
Eh, los proletarios para Marx son la clase revolucionaria, porque ellos son los que siempre salen perdiendo. Como no son los dueños de los medios de producción, son los que van a llevar a cabo la revolución de alguna manera, ¿no? Entonces es algo que va desde los mismos obreros hacia arriba, va de abajo hacia arriba. Eh, entonces, por ejemplo, los obreros no son dueños de sus medios de producción, entonces no son dueños de su trabajo, por ende están alienados de su trabajo, que ya vamos a hablar de la alienación. Eh, pero aquí hay que entender que para Marx el trabajo es muy importante. Como tú dijiste, dignifica, da sentido. El trabajo es el que da sentido a la realidad mediante el materialismo histórico, mediante crea las condiciones materiales de cómo se genera la realidad. Entonces, el trabajo es muy importante para Marx. Entonces, lo que quiere de alguna manera el comunismo, por ejemplo, es llegar a una sociedad sin clases, sin esta división de clases, y aquí de verdad existiría una meritocracia de alguna manera porque todos están en igualdad empiezan en una igualdad de oportunidades y pueden llegar como que, no es que todos van a tener lo mismo, eso también es otra idea no muy, no muy clara de lo que es el comunismo, no es que todos van a tener lo mismo, sino que sí puedes tener más, pero eso ya depende de una meritocracia real. Pero de ahí todos sí tienen de alguna manera lo básico. O sea, una casa, tiene seguridad alimentaria, tiene salud, educación, todo esto, pero si es que quieres ir un poco más arriba, si es que tienes como que ahí sí existiría una meritocracia de verdad, porque todos tienen igualdad de oportunidades y todos van a poder crecer dependiendo del trabajo que hagan, de sus necesidades y todo esto. Entonces, esto es la división de clases, ¿no? Esta división que existe entre los burgueses y los proletariados en el caso del capitalismo, y luego se da una lucha de clases, y la lucha de clases es la que mueve la historia según Marx. O sea, si es que los obreros cogen y hacen su revolución, se mueve la historia y se va cambiando hacia el comunismo. También históricamente Marx habla de que primero estaban el modo de producción esclavista, donde las clases eran como que el esclavista y los esclavos cogen, hay una lucha de clases, se levantan, hay una revolución de alguna manera, luego va el feudalismo con los señores feudales y todos estos feudos. Igual hay la lucha de clases, a partir de esta lucha de clases se da el capitalismo, y en el capitalismo también existe una lucha de clases, si es que gana la clase obrera de alguna manera, se llega a lo otro que sería el comunismo, entonces como que algo más lineal. Marx ve a la historia como algo lineal que vamos hacia un objetivo. Esa es otra crítica que se le hace a Marx también, que lo ve muy lineal, que ve como que esto es lo que siempre ha pasado y siempre va a pasar. Exactamente, Dani. No, topaste cosas muy, muy importantes ya con esta cuestión de la división de clases y la sociedad sin clases y la lucha de clases, porque me parece muy interesante. Aquí tal vez es solo un error mío de lectura o falta de lectura, pero aquí yo tengo más que una crítica, sí, es algo que no entiendo. O sea, Marx plantea que en el comunismo va a existir la sociedad sin clases, o ese es el ideal, que no existe la sociedad sin clases. Pero volviendo a esta cita que la mencioné antes de Marx y cómo Marx ve a la historia, que la historia de la humanidad siempre es una historia de la lucha de clases, entonces, ¿no sería que igual el comunismo llegaría a ser igual una lucha de clases? ¿Por qué digo esto? O sea, técnicamente en los lugares donde se ha establecido de alguna u otra manera, que yo siempre digo esto, para mí no ha existido realmente, pero en los lugares donde se ha establecido de alguna u otra manera los estados socialistas y esas cuestiones, eso es lo que realmente pasa. O sea, con esta cuestión de la dictadura del proletariado, lo que llega es que simplemente se instaura otra clase y luego existe simplemente otra división y existe otro tipo de dominación, otro tipo de relaciones de poder. Y ese es creo que el problema de que se le ha visto al marxismo, bueno, mejor dicho, no al marxismo, porque el marxismo no es de eso, al comunismo o el socialismo en la práctica, para poner los dos ejemplos clásicos, el de la Unión Soviética y luego el ejemplo en América Latina del socialismo del siglo XXI, que fue simplemente el paso, ajá, es verdad, o sea, se dio ese paso, digamos, a un Estado socialista, pero que simplemente determinó como que en otros grupos de poder los que estaban dominando al Estado. Porque es que aquí va la cuestión, Dani, ¿cómo ve al comunismo, cómo ve Marx al Estado? Porque justamente
estamos hablando de que Marx sí hace una crítica muy fuerte, y esto también lo hacen los anarquistas. Marx hace la crítica de que el Estado simplemente existe para garantizar los intereses de la sociedad más privilegiada, o sea, en este caso de la sociedad moderna burguesa. Entonces, si es que el Estado simplemente es eso, yo creo que cuando se dé la dictadura del proletariado y el proletariado se apodere del Estado, simplemente va a ser eso, va a ser un Estado que ahora va a garantizar los intereses del proletariado. Entonces, ahí está la cuestión. No se da ni cómo, o sea, sociedad sin clases, pero sin Estado, entonces, ¿verdad? Claro, es que verás, como dije antes, Marx ve lo va a la historia como muy lineal. Y el comunismo ya no habría la lucha de clases porque es como que ya el fin de la historia de alguna manera. Es como que ya el comunismo es lo más alto que se puede llegar. Entonces, en cuanto al Estado, eh, para Marx primero debía haber una etapa del socialismo, pero esta etapa del socialismo no debía durar mucho tampoco, donde está la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado era necesaria para poder acabar con las relaciones capitalistas y el mismo proletariado es el que daría paso ya a un comunismo. En el comunismo ya no habría Estado, porque el Estado se volvería, como tú dices, en una clase social más. El Estado en el socialismo se vuelve en una clase social dominante más, pero es un Estado solo de transición. Luego, cuando se acaba este estado de transición, ya el Estado ya no debería existir, ya no tendría por qué existir, porque ya llegan al comunismo y esta clase del Estado, esta clase que es la autoridad, también dejaría de existir. Pero el problema con los intentos socialistas que se han dado dentro del capitalismo es que siguen como que una tradición netamente capitalista en cómo el Estado existe, porque Exacto. dentro de, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI, no es que había un Estado socialista tampoco, seguía siendo un Estado netamente liberal con su división de poderes, esto ya lo hablamos, división de poderes con una constitución, con un jefe de Estado, un presidente, Y para garantizar pero los intereses de un... claro, entonces podríamos hablar de tal vez, una socialdemocracia liberal, pero un socialismo como tal, tampoco creo que habría una figura de un líder como un presidente o como un dictador, sino es algo mucho más común, como por ejemplo, un consejo, que ya voy a hablar de uno de los ejemplos que más se han acercado al socialismo, al comunismo de verdad, y no es ni Cuba, no es ni la Unión Soviética, pero ya de eso vamos a hablar un poco después. Pero sí, o sea, es como que dentro del capitalismo es difícil que se cree un Estado socialista porque está el obstáculo de las relaciones del capitalismo, de la economía del capitalismo. Entonces, también esto del socialismo debería ser un intento mucho más, debería abarcar más internacionalmente las relaciones para acabar con el capitalismo internacionalmente como ideología dominante y ahí poder no tener ese obstáculo, poder tener esta transición del socialismo que no debe durar mucho tampoco, porque luego se crea esta clase social del Estado, de los jefes de Estado, y ya poder como que ya llegar a un comunismo. Ok, ok, ahí me lo dejaste mucho más claro, Dani. Y entonces, por ejemplo, cómo desde tu visión se ve a esta cuestión ya que lo topamos y que creo que ya podemos abordarlo para pasar a otras cosas, para cerrar con este ejemplo, ¿cómo desde tu visión le ves al marxismo-leninismo, por ejemplo? O sea, el marxismo-leninismo es una variante como degenerada del marxismo, porque lo que se pretende es que supuestamente son ideales marxistas y lo que hizo Lenin es, para ponerlo muy simple, no estoy tratando solo para ponerlo simple, pero Lenin adoptó cuestiones marxistas y lo quiso hacer, como tú dijiste, a Marx se le critica a veces ser muy práctico, ser muy científico, entonces Lenin lo que quiso hacer es algo un poco más práctico, pero yo creo que, pero no sé, pero eso te iba a decir, no sé si es que se puede se lo puede llevar a cabo como una visión degenerada, porque creo que cae, eso sí termina en lo que decimos la dictadura del proletariado y lo que tú dices, no fue algo que pretendía ser un estado de transición, sino que pretendía ser de hecho un estado extremadamente presente y muy vigente por el tiempo el que sea necesario. Entonces, no sé cómo le ves tú a esta cuestión del marxismo-leninismo, para terminar con el ejemplo. Es que
Otro problema de Marx es que no, no dio como que un recetario de cómo llegar al comunismo. Solo hablaba de que la revolución del proletariado, comunismo. O sea, no es que era muy práctico en este sentido. Entonces, lo que hace Lenin es una revisión de lo que hablaba Marx y surge el marxismo-leninismo, de que Lenin hablaba de un partido comunista, de que se crea el partido comunista como partido único y que, como tú dices, hay un Estado centralizado y fuerte. El problema con esto es que Lenin muere muy poco tiempo después de que se instaura la Unión Soviética y luego llega Stalin y Stalin de alguna manera distorsiona toda esta idea del marxismo-leninismo y se quiere dar más poder a Stalin como persona y ya se hace este culto a la personalidad de Stalin. Y creo que el problema más que el marxismo-leninismo, porque el marxismo-leninismo quería llevar a la práctica el marxismo, pero en una sociedad rusa, y hay que entender que la sociedad rusa aún existían zares que eran como reyes, y aún Exacto. existían como que relaciones feudales. No es que había un capitalismo en Rusia en esa época. Eh, Aún seguían de alguna manera el feudalismo. Entonces quisieron como que ir del feudalismo de una hacia el comunismo, aunque Lenin también dice que ya habían que los obreros ya existían en la Unión Soviética, de que ya habían ciertas relaciones capitalistas y que esto permitía llegar al comunismo, pero claro, Lenin habló mucho de un Estado fuerte, de descentralizado, no descentralizado, sino centralizado, Sí, sí. Ajá. eh, para, para, para que funcione de mejor manera el socialismo en el caso ruso, pero que deberían también llegar luego al comunismo, pero luego creo que Stalin es el que de verdad llegó a degenerar el marxismo-leninismo a hacer lo que luego fue la Unión Soviética. Y nunca pudieron, como que, nunca hubo esta transición del socialismo al comunismo en la Unión Soviética, o sea, solo siguió como que este socialismo distorsionado del que Stalin estaba siendo el líder y luego ya llegaron otros jefes de Estado de la Unión Soviética que se fueron alejando cada vez más de eso hasta que cayó la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética, quizás en los primeros años de verdad tenían una visión más marxista-leninista. En los primeros años, por ejemplo, se dio el voto universal, también hubieron muchos más derechos para la mujer. Es el primer lugar donde el aborto fue legal, pero Ok. fue legal por un tiempo, hasta que llegó Stalin y ya todo se volvió mucho más totalitario y autoritario. Pero sí, o sea, como que esos primeros años de la Unión Soviética es donde de verdad existió marxismo-leninismo y donde era muy diferente a cómo tenemos la visión ahora de que era un estado totalitario y masacres y los gulags y Stalin era como Hitler o lo que sea, pero creo que Stalin fue el que más degeneró la idea del marxismo-leninismo en este caso. Pero sí, él hablaba el marxismo-leninismo habla de un Estado fuerte, centralizado, un partido único, comunista, pero, pero también como esa sería la transición en el caso práctico, porque Marx no dio los casos prácticos, solo dio la teoría. Sí, sí, sí te entiendo, sí te entiendo. No, esta es la parte que más me gusta hasta ahora. O sea, primero hacer dos distinciones muy importantes. Marxismo no es precisamente comunismo, ni socialismo, ni los ejemplos que hemos visto ya prácticos de la sociedad. Marxismo es una vertiente extremadamente teórica. Primero esa cuestión. Y segundo, creo que, por ejemplo, ahí está, para mí, desde mi percepción, creo que ese es justamente el momento clave, porque yo no tenía en cuenta esto que tú me estás contando, que el socialismo tiene que ser o sea, sabía que era una etapa de transición, pero no tenía en cuenta que tiene que ser una etapa de transición, digamos, relativamente corta. Entonces, para mí ahí es justamente el problema, para mí ahí está la cuestión. Me acuerdo ahorita mucho otra vez este libro que ya lo mencioné en el anterior podcast de Hayek, de Camino a la Servidumbre. Creo que ahí está la cuestión. O sea, el problema es que cuando se instaura este gobierno socialista a través de la dictadura del proletariado, es que ahí nos metemos en un terreno muy pantanoso, Dani, porque creo que Marx no lo veía tan malo porque él sí habla de que existe una naturaleza humana buena.
Entonces creo que obviamente desde su perspectiva iba a funcionar esta dictadura del proletariado y este Estado socialista de transición y todas esas cuestiones. Pero justamente ahí se degenera y ahí un poco sí le doy la razón a Hayek en su libro donde dice que el problema de este Estado socialista es que, claro, si es que realmente no se puede instaurar, como lo dice Marx, sí puede terminar en una dictadura, o sea, sí puede terminar en servidumbre porque a la final el Estado, yo me mantengo en eso, yo tengo esta visión, es que el Estado siempre para mí va a ser la manera de garantizar los intereses de la sociedad que se encuentra en el poder. Entonces, creo que ese va a ser, ese es el problema del Estado socialista. Creo que lo difícil es pasar del Estado socialista al comunismo. O sea, eso me parece lo realmente difícil. Yo también, a mí el comunismo me parece bastante efectivo, bastante eficiente, pero creo que ahí, ¿cómo diferenciar eso? O sea, ¿cómo lograr pasar eso? Tú dices, no existe un recetario de cómo deberíamos llegar al comunismo, pero no sé si es que el Estado socialista sea la vía. O sea, digo, es necesario, no es que le quiero decir aquí a Marx, te equivocaste, porque obviamente no puedo hacerlo, pero digamos, el Estado socialista sería la vía para llegar al comunismo, yo creo que no. Yo creo que debe ser directo. O sea, lastimosamente debe ser directo, solo que a través, por ejemplo, a través de una tecnología, a través de blockchain no va a existir un Estado socialista, sino que directamente vamos a pasar a un sistema económico comunista. No sé. Claro, ahora está siendo muy revisionista, ahora debería salir una nueva teoría del marxismo-panchismo. Solo creo que el Estado socialista siempre va a terminar en servidumbre. No creo que pueda ser una etapa de transición. O sea, para mí Claro, no puede. ajá, y eso es algo que es que el marxismo da mucha cabida a que se haga mucho revisionismo por eso mismo, porque no da como que, no da las pautas para poder llegar a eso. Por eso sale el marxismo-leninismo, por eso sale el maoísmo, porque ven pensadores que necesitan encontrar la forma de instaurar el socialismo y el comunismo en sus diferentes contextos en los que vivieron. Ajá. Entonces, de esto se trata mucho el revisionismo y por eso en el marxismo se da mucho de que muchos pensadores, que ya voy a hablar un poco de los pensadores después, intentan trasladar el marxismo hacia los diferentes contextos. Y lo que tú dijiste de esto del blockchain es como que también algo que da, estás haciendo lo mismo de alguna manera. No es que no estoy diciendo que es malo, es algo bueno también porque el revisionismo te da para poder llegar a entender los contextos y poder tener, trasladar la teoría a un caso más práctico. Entonces es algo así como cómo funciona el marxismo y por qué hay tantos autores que tienen ideas tan diferentes en lo que es el marxismo, el comunismo, el socialismo y cómo llegar a eso. Sí, 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 de acuerdo, Dani, de acuerdo. No, para esto sirve. Creo que este es uno de los podcasts en los que más como que he tratado de hacer dialéctica porque, como digo, es de los que menos lo entiendo y se me hace muy complejo, entonces como que trato de profundizarlo. Dani, pasemos a la alineación o hay algo Sí, importante de tratar antes de esto. justo quería ya pasar a la alineación, que sería mi Dale. último concepto antes de seguir a la otra parte. No sé si tú tienes más, pero hablemos de la alienación hasta eso. Eh, um, la alienación para Marx es una forma por la que el capitalismo separa al humano, al ser humano de su trabajo, al ser humano del producto de su trabajo, al ser humano de sus semejantes, de los otros humanos, y también lo separa de la esencia que tiene el humano, esta esencia social, esta esencia cooperativa, de cooperación. Entonces, el capitalismo lo que hace es alienar al proletariado para que se quede separado de todo lo que le hace ser humano. Entonces, Marx habla de que hay la alienación religiosa, la filosófica, la política y la socioeconómica. ¿Quieres voy a hablar de cada tipo de alienación o tienes algo que decir antes de eso? No, Dani, yo también más o menos eso tenía. Bueno, entonces, para hacerlo corto, primero está la alienación religiosa, en la que hay esta idea de que cuando estás alienado religiosamente es cuando crees que la religión hizo al hombre y no el hombre a la religión. O sea, estás como que dentro, inmiscuido dentro de, yo qué sé, de una religión cristiana, dentro del cristianismo, del catolicismo, de otros tipos de religiones y crees que
que no es el ser humano el que hizo la religión, sino eh, al revés. Luego está la filosófica, que es algo mucho más del ser humano, cree que es muy idealista en algunos sentidos y la filosófica tiene, para mí, tiene más que ver con la ideología, con esta ideología de Exacto. que, por ejemplo, del liberalismo, de que si es que llegamos a un liberalismo de verdad, del capitalismo con una cara buena o todo esto es como que una alineación filosófica y no estás dándote cuenta de las explotaciones que de verdad existen dentro de estos sistemas. Luego está la alineación política, aquí es lo que hablamos de la democracia representativa, creer que el Estado te representa, que vives una democracia real, que tu voto sirve de algo, es esta Ujú. otra alineación. Luego está la socioeconómica, en la que existe una división social del trabajo, y la división del social del trabajo es la piedra angular del capitalismo. O sea, la división social del trabajo lo que hace es clasificar y hacer divisiones de clase. Entonces, por ejemplo, mediante la especialización del trabajo, crear estas diferencias de clase, de salario, de que tú te encargas de, por ejemplo, en una fábrica, tú te encargas de coger y meter el tornillo en esta pieza y luego el otro coge y une la pieza que tú hiciste con la otra pieza y se va generando así como que esta división del trabajo y crea como que divisiones también de clase y también de salario, hay gerentes, hay todo, hay los obreros, hay personal de limpieza, hay administración, todo esto. Entonces, la división social del trabajo también es una piedra angular del capitalismo y se crea a través de la alineación socioeconómica, la alineación del trabajo, que ya no tienes esa relación con el trabajo, estás separado de tu trabajo. Entonces, Exacto. eso sería como que la alineación para Marx. Que ese es, ajá, que esa es la cuestión, esa es la, sí, 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 sí. Bueno, sí, ¿por qué quería topar esto, Dani? Ya tú topaste las cuestiones de la alienación, pero ¿por qué quería traer esto a colación también para no profundizar, sí, para no redundar en eso? Es porque, o sea, Marx también con el comunismo lo que ve es que se va a abandonar esa alienación, ¿verdad? O sea, si entendemos que la alienación es esta cuestión de que de que el ser humano se convierte ajeno a sí mismo, a su condición humana, el comunismo también no solo es que va a ser una sociedad más igualitaria, sino que de cierto modo te va a permitir como que purificar esas cuestiones y te va a permitir acercarte un poco más de esa realidad objetiva existente porque ya no van a existir ese tipo de alienaciones y esas cuestiones. Entonces creo que eso también es lo importante de la alienación. Dani, aquí quería tomar un ejemplo que es el ejemplo de China, porque como tú estabas topando el tema de la alineación, el tema de la alineación política sobre todo, es esta cuestión de que en el Estado tú te sientes representado y de esas cuestiones. Entonces, por ejemplo, Marx en el manifiesto dice, con la burguesía se da el paso al Estado representativo y el Estado solo es un comité para asegurar las intenciones comunes de la clase burguesa. Esto, ¿por qué quería topar el ejemplo? Porque ya hablé contigo de China. Creo que esto esta cita de Marx habla perfectamente bien de por qué China es capitalismo. O sea, de por qué China es capitalismo, porque simplemente es un Estado que está tratando de, que es un Estado que existe para no otra cuestión más que para alienar a las personas y se te fue la cámara. Dani, ¿estás por ahí? Sí, perdón, creo que estoy teniendo un poco de problemas de internet. Sigue hablando, Dale, ya soluciono todo esto. dale, Dani, de una. Verás, ok, entonces lo que te decía era que, ajá, para mí, China, solo para ya dejar el ejemplo que siempre le hemos topado y lo quería profundizar con esta cita de Marx, porque ahí se ve perfectamente bien de por qué China es capitalismo, es porque simplemente el Estado no es nada más que un comité para garantizar los intereses de la élite, de la sociedad, del grupo dominante dentro de una sociedad. Entonces, por eso quería topar el tema de la alienación política y con el ejemplo de China. No sé si tú tienes algo que... Lo siento, ya creo que lo resolví. Estamos de vuelta. Sí, sí, Dani, no, no te preocupes. Igual esto se corta y ya, no pasa nada. ¿Qué pasó? ¿En qué estábamos? No, topé el ejemplo de China, Ya, de por qué China es capitalismo con esta cita de Marx, porque simplemente el Estado es un comité para garantizar los intereses de una clase dominante dentro de una sociedad. Entonces, por eso quería topar el tema de la alineación, porque China es una sociedad alineada y es capitalismo puro. claro, es capitalismo de Estado, entonces.
Ya, y creo que siempre hablamos de China en cada podcast. Es Siempre que hablamos del ejemplo de China. Es Chile que es China genial. es algo muy presente y es un gran ejemplo de todo, de cómo funciona la ideología, de cómo funciona la alienación en este caso. Y China se le da muchas características, pero sí, al fin y al cabo hay que verlo como lo que es, un capitalismo de Estado y no podríamos decir que es de verdad socialismo de comunismo, aunque el mismo gobierno chino dice que me parece que para 2030 ya quisieran como que llegar a un comunismo de verdad. No sé si has visto eso. No, no he visto eso, pero me parece, Siempre están alejando cada vez más la fecha, pero sí, sí, o sea, deja ver en qué año estamos para, o es sea, que me claro, parece, ajá, dice que eh, el Partido Comunista de China siempre dice como que ya en 5 años vamos a llegar al comunismo, bla, 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 pero no, como que siempre se quedan en lo mismo. creo que es parte del discurso. Claro, es parte del discurso también. Y también hay que entender que en China eh, estas ideologías marxistas han ido, ya tienen como que un lugar secundario. Por ejemplo, actualmente eh, encarcelan mucho a pensadores marxistas en China. O sea, Claro. estudiantes que de verdad eh, son revolucionarios o radicales en el marxismo, en el comunismo, son un problema se están convirtiendo en un problema para China. Y también muchos estudiantes universitarios radicalizados de una manera están siendo encarcelados y así. Entonces, eso también es como que se ha vuelto un problema en China. El marxismo se ha vuelto un dolor de cabeza para el Partido Comunista Chino. Aunque suene contradictorio, sucede así. Porque a la final China es lo que estábamos hablando, es ese estado intermedio entre el capitalismo y el comunismo que es malo, o sea, que no de que para alcanzar los ideales comunistas no debería existir o que no se va a poder llegar al comunismo a través de eso, desde mi punto Claro, de vista. es Entonces, que si es que se da por mucho tiempo, si es que existe por mucho tiempo este Estado socialista o este intento de Estado socialista, como que la clase dominante se va a ir como que arraigando más y va a ser mucho más difícil quitar ese status quo porque la clase dominante, entendiéndola desde el marxismo, siempre va a querer mantener su poder. ajá, Y y claro, entonces hay una nueva clase dominante dentro de estos estados disque socialistas o dentro de estos intentos de, de socialismo. es que totalmente de acuerdo, Dani. Volvemos al materialismo histórico, o sea, inclusive el Estado socialista, es que es eso. Si el Estado socialista se extiende por mucho tiempo, se puede convertir en una superestructura, porque porque existe una división de clases y existe una lucha de clases y ajá, es simplemente otra lucha de clases en la historia de la humanidad, si es que el Estado socialista se perpetúa. Claro, entonces, sí, por eso creo que debería no durar mucho tiempo, pero, Exacto. y no también ser liderado por una figura, por un dictador o por un presidente como algo más jerarquizado, sino algo mucho más social, algo de que sea de una, como dice el nombre, una dictadura del proletariado, de que sea algo más horizontal y que sean como que un consejo. Y bueno, eso. Eh, también quería hablar de otro concepto que se me iba, que es el de la superestructura y la estructura. Eso es algo muy importante de lo que íbamos a hablar de ley. Sí, Eh, Porque Marx habla mucho de las construcciones sociales y cómo se crean, las sociedades están basadas en construcciones sociales, o sea, no es que es algo ya dado, no es que ujú. el capitalismo es algo dado, así es algo que se fue construido socialmente y estas construcciones se dan mediante la superestructura y la estructura. Y para hacerlo mucho más simple, la estructura son las condiciones más materiales, lo que tú ves día a día, como que las relaciones de poder, los grupos sociales, cómo funciona la economía y todo esto, mientras que la superestructura es un tema mucho más ideológico, es algo que
que mantiene de alguna manera a la estructura, pero la estructura también mantiene a la superestructura, es como un círculo así, que Ujú. se va alimentando, un lado al otro, y entre la superestructura y la estructura se van construyendo realidades. Entonces, eso es básicamente la estructura y la superestructura. No sé si tú tienes algo más que acotar a eso. Nada más, Dani. Solo que la superestructura siempre va a estar al servicio de la clase dominante. O sea, para eso existe. Ajá. Ajá, es una forma de seguir con el status quo. Es como un poder blando de alguna manera. Algo Exacto, que exacto. no ves, que no es tangible, pero que está ahí. Es algo más ideológico, es algo más de relaciones de poder, de todo esto. Entonces, sí, eso también tiene que ver con la estructura y la superestructura. Exactamente, Dani. No, creo que no tengo nada más que acotar sobre eso. Eso me parece también un término importante. Bueno, entonces pasemos a los pensadores, algo así más rápido. Bueno, está primero Lenin con el marxismo-leninismo, que ya hablamos de eso, un partido comunista único, Estado central fuerte. Tenemos el maoísmo también, que esto fue en China con Mao. Él veía, de alguna manera siguió una tradición marxista-leninista de este Estado fuerte, único, pero también lo trasladó hacia un contexto de los campesinos, porque había muchos campesinos en China. Entonces es como una revolución más del campesinado, el maoísmo, por ejemplo, en la práctica. Es como un marxismo de los campesinos, de alguna manera. Luego tenemos el trotskismo, de Trotsky. ¿Conoces a Trotsky? No, no. Bueno, él es muy importante y muy popular en el marxismo, porque, bueno, Trotsky era parte de la Revolución Rusa, era parte de todo este círculo de Lenin, de Stalin, pero Trotsky, cuando muere Lenin, de alguna manera, quién iba a liderar el Partido Comunista estaba entre Stalin y estaba entre Trotsky. Y Trotsky tenía una versión mucho más internacionalista. Sí, entonces Stalin era mucho más autoritario, mientras que Trotsky quería ser un poco más puro en lo que hablaba Lenin y todo esto. Al final, como todos sabemos, ganó Stalin. Trotsky fue a México, escapó porque iba a estar, porque se le consideraba un traidor y le iban a mandar de ley a un gulag o a Siberia o lo iban a matar. Entonces, Trotsky, la corriente más del trotskismo es como que una crítica hacia el stalinismo, hacia lo que degeneró la Unión Soviética. Y también es mucho más internacional, de que el socialismo debía ser algo internacional y que no podía darse en un solo país, como ya era la idea más stalinista, de que la Unión Soviética era concentrado ahí el comunismo y a partir de ahí iba a regarse por Europa y luego por todo el mundo, sino que para Trotsky debían haber revoluciones en todos lados para Ok. que pueda de verdad existir un socialismo. Trotsky luego es asesinado en México por agentes de Stalin en los 50, me parece. Entonces sí, Trotsky también es una figura importante. Luego tenemos a Gramsci. Gramsci era el líder del Partido Comunista de Italia. Él fue metido a la cárcel ¿cómo se llama el fascista italiano? Mussolini. Por Mussolini, durante la dictadura de él, durante los primeros años, en los años 30. eh, y desde ahí, como que desde la cárcel es donde da sus teorías más importantes. Él habla de la hegemonía del Estado capitalista, de cómo las élites usan el poder blando mediante una hegemonía cultural, mediante una hegemonía ideológica, intelectual, para poder, eh, para poder legitimar su dominación. Entonces, Gramsci habla mucho de la hegemonía, de cómo los medios de comunicación están sujetos a las élites y todo esto. Y Gramsci es como que el autor más aceptado a nivel, no solo en el marxismo, sino fuera del marxismo también, porque lo ven no tan radical como por ejemplo Lenin o Mao o hasta Trotsky. Entonces Gramsci habla mucho
de la hegemonía de las clases dominantes y cómo las clases dominantes siguen su dominación. También quería hablar de, por ejemplo, en el caso latinoamericano, tenemos a un peruano que es Mariátegui. Oh, sí. Él intentó trasladar el marxismo hacia el indigenismo, porque hay que entender que en América Latina estas coyunturas de que hay un proletariado, de que van a una fábrica a trabajar, eso no se daba, era más como que los indígenas trabajaban en las haciendas o en los feudos, no, en los latifundios, en las plantaciones o como sea, y eran una mano de obra explotada que ni siquiera tenían un salario. O sea, no es que habían relaciones capitalistas en América Latina. Exacto. Entonces Mariátegui intentó como que hacer este marxismo, pero más hacia cómo funcionaría en América Latina, mediante el indigenismo, cómo los indígenas son de alguna manera el proletario de América Latina, pero no son lo mismo, porque no van a trabajar a fábricas y no tienen un salario y no funciona así en América Latina. Por eso es la crítica del eurocentrismo de Marx, que nunca habló de otros contextos. Exacto, exacto. No me quiero adelantar, pero por eso yo creo que el indigenismo en América Latina se relaciona mucho más con el anarquismo que con el marxismo. Pero no me voy a adelantar en eso porque vamos a estar en el siguiente podcast, pero esa es justamente la crítica que yo siempre le hago al marxismo, que no, el indigenismo va por otro lado. Claro, ajá, entonces no, en América Latina no podemos hablar o por lo menos en esa época no había un proletario, no había, ni siquiera habían salarios, o sea, para los indios explotados. Bueno, y también podríamos hablar algo más contemporáneo, que no es marxista per se, pero por ejemplo, Zizek, que Parte también, de Hegel también. ajá, que lo habla mucho desde una mirada más ideológica, de cómo se legitiman las relaciones de poder mediante la ideología. Esto también es algo más gramsciano, tal vez, pero sí, Zizek también se considera el mismo como un comunista de alguna manera, entonces podríamos decir que también es un pensador que viene de toda esta tradición marxista, pero más hegeliano, tal vez. Claro, Zizek es más como es una especie de comunista y and so on and so on. Sí. Eso es Zizek. Pero eso creo que esos son mis pensadores principales para un poco entender las variantes que se dan dentro del mismo pensamiento marxista y cómo existen tantas cuestiones, tanto revisionismo, porque Marx nunca fue muy claro en cómo llegar al comunismo. Pero lo que sí fue claro es esa crítica hacia el capitalismo y cómo funciona el capitalismo, y eso fue creo que el aporte más importante de Marx. Me parece muy interesante, Dani. ¿Crees que dentro de esto puede entrar Proudhon y Bakunin y esas personas o ellos son ya netamente anarquistas? Es que, por ejemplo, al principio los anarquistas y los socialistas eran amigos. O sea, por Ajá. ejemplo, en la primera internacional, que es Que como que la primera está, internacional sale de anarquismo claro, y Marx estaba ahí, Marx fue a y la Marx primera estaba ahí. internacional, Ajá. pero creo que surge justo ya, aquí si quieres podemos entrar a los ejemplos porque tiene mucho que ver de dónde, de Dale, dónde, de dónde surgen las divisiones entre el anarquismo y el socialismo. dale. Ok, quería hablar de un ejemplo del que no es muy conocido, no sé si tú lo conoces, la Comuna de París. No, realmente no. Bueno, la Comuna de París se da en 1871. Eh, para Marx, esta fue la primera experiencia de un socialismo en Europa, de un socialismo real. Y creo que históricamente ha sido la experiencia más cercana para llegar a un socialismo de verdad, como lo explicaba Marx, una dictadura del proletariado donde no se degenera en el estalinismo o en todos estos vicios. Eh, en, eh, en París, bueno, en Francia se dio la guerra franco-prusiana en 1870. Duró hasta el 71. No duró mucho, eran como 2 semanas, era fines de 1870 hasta principios de 1871. Aquí había la Guardia Nacional que defendía París y cuando ya se acaba la guerra y ya pasó todo esto, se quiere instaurar la Tercera República en Francia, porque
después de Napoleón, o sea, como que se dio la Revolución Francesa, llegó Napoleón, luego el hermano de Napoleón, y ahora se hizo un nuevo gobierno que era mucho más conservador. Esta era la Tercera República. Ok. Sin embargo, en París, la Guardia Nacional y los obreros de París, la clase trabajadora de París, nunca, no reconoció la autoridad de la Tercera República, no reconoció la autoridad de este nuevo gobierno. Entonces, lo que pasa acá es que el gobierno, con miedo de la Guardia Nacional que tenía tanto poder en París, porque ya se estaba como que fraguando ahí algo, van y quieren quitarles todas las armas que tenían, porque como son la Guardia Nacional, tenían como que estos instrumentos bélicos, Ujú. pero cuando les van a querer a quitar las armas, como que todos la gente de París, la sociedad civil de París, se pone, no deja que pase eso, o sea, y habían muchas mujeres, niños, hombres, de todo, y lo que hace el gobierno francés es los fusila a todos, ¿sí? O sea, a los que más, a los que más pudieron, así mataron mujeres, niños, el A que toda la se defensa necesitaba, civil. ajá, a los civiles que estaban como que defendiendo a esta Guardia Nacional para que no les quiten las armas ni nada de eso. Entonces, desde ahí es cuando se crea la, la Comuna de París. Había un comité de la Guardia Nacional que ellos como que tomaban las decisiones, pero ellos mismos se disolvieron y dieron como que paso unas elecciones para una comuna. Entonces aquí se crea un consejo comunal. En este consejo comunal habían obreros, médicos, maestros, periodistas, artesanos, políticos, comerciantes. O sea, era como que un consejo en el que todos estaban en estas relaciones mucho más democráticas, Ok. porque de cada lado como que tomaban las decisiones y era un consejo que me parece que era conformado por 92 personas y cada uno representaba por ejemplo, a su profesión o representaba a sus grupos sociales. Y aquí habían muchos anarquistas, habían muchos socialistas, también feministas. Era como que este lugar donde todos tomaban decisiones y era muy democrático, la verdad. Entre otras cosas, en la Comuna de París se da una remisión de rentas, se dan pensiones a las viudas y a los hijos de muertos de la Guardia Nacional que han matado, que mataron el gobierno francés. También se da la abolición del trabajo nocturno, la abolición de la guillotina, se pospusieron las deudas, también se dio la abolición de los intereses, también se daba a los trabajadores el derecho de apropiarse de las empresas, porque muchos parisinos ricos y conservadores huyeron de esto Ya. porque era liderado por obreros. Entonces, muchas empresas quedaron sin dueños y dejaron que los trabajadores autogestionen estas empresas. Entonces, como que también eran de verdad ellos los dueños de los medios de producción. Eh, También se dio la secularización mucho antes que en otros estados, o sea, ya se dividió a la iglesia del estado, se daba educación gratuita, se daba alimento, ropa para los niños. Entonces, esta era la Comuna de París. Lo malo es que duró solamente 2 meses porque luego ya el gobierno francés, viendo toda esta rebelión y viendo que ellos no respetaban su autoridad, fueron y nos fusilaron a todos. En realidad murieron de 30.000 a 50.000 personas de la Comuna de París y todo esto. Se dio una guerra súper fuerte. Bueno, era un conflicto bélico en París súper fuerte en el que hubieron muchas más víctimas de la comuna que del gobierno. Y también, pues nada, ahí es cuando acaba la comuna y aquí hay muchas opiniones. Marx y Engels dicen que esa fue la primera real dictadura del proletariado. Así debía ser, como que con este consejo donde habían médicos, obreros, artesanos, políticos, donde todos tomaban las decisiones de una forma mucho más democrática y en igualdad de condiciones, pero Bakunin, por ejemplo, la catalogaba más como como anarquismo. O sea, decía que esto era
este era un claro ejemplo de cómo llegaría a ser el anarquismo. Ya había mucha disparidad de opiniones y como que desde aquí ya se pelearon de cómo los anarquistas y los socialistas se pelearon de Ahí es. cómo se debería llegar a lo que ellos querían llegar, porque al fin y al cabo, si es que lo vemos, ya lo vamos a ver en el anarquismo, pero de alguna manera el comunismo en su forma más pura, sin clases sociales, sin un Estado, sin una autoridad así, se parece mucho al anarquismo. Entonces, como que de alguna manera quieren llegar a lo mismo, pero los pasos para llegar a eso es en lo que difieren mucho los anarquistas y los socialistas. Y bueno, desde ahí es como que ya hay esta separación. Bakunin y los anarquistas no querían que haya como que esta dictadura del proletariado, un Estado Exacto. fuerte, un Estado, sino que sea algo más de abajo hacia arriba. Y Marx no decía que era mucho más viable lo de la dictadura del proletariado y como que surgen todas estas rivalidades. Pero es como que desde ahí, no es tanto por la Comuna de París, pero sí como que se dio un gran debate sobre cómo llegar al objetivo. Me gustó mucho el ejemplo, no lo conocía, me gustó mucho el ejemplo, sobre todo es que yo también te iba a decir eso, yo desde mi subjetividad también, no digo que esto sea la realidad, pero desde mi subjetividad a mí también me hace más, este ejemplo se me hace más a anarquismo, la verdad, por justamente eso que dices, porque es un proceso que parte de abajo hacia arriba, es un lugar autogestionado, estamos hablando de que era solo en París, no era un estado socialista realmente, sino que era como una especie de federación, si es que le quieres ver así. Entonces era algo creado de abajo hacia arriba. Por eso se me hace que es más anarquismo, pero no sabía que desde ese momento es cuando empieza toda esta diferencia ya entre anarquistas y comunistas, o Marx y Engels y entre los anarquistas. Entonces a mí me pareció eso full interesante, que ya vamos a profundizar después, pero el ejemplo me pareció muy bueno, me pareció muy bueno porque realmente vemos un sistema económico autogestionado y creo que es un gran ejemplo. Sí, o sea, yo creo que también aquí se da cuenta de que los anarquistas y los socialistas y los comunistas no deberían estar tan separados como se han llegado a separar a lo largo del tiempo, porque para mí, más que sea anarquista o socialista, la Comuna de París es como que llegó a tomar las cosas, las mejores cosas de cada teoría y logró hacer algo que de verdad funcionó. Funcionó durante 2 meses, pero funcionaba bien. Había este Exacto. concepto, los trabajadores eran dueños de los medios de producción, o sea, la propiedad privada, de alguna manera, eh, la propiedad privada de los medios de producción fue abolida. Entonces, bueno, creo que ya podemos ir acabando esto porque ya estamos, creo que este ha sido el episodio más largo. Seguramente es el más largo, no, y te digo, o sea, la verdad es que yo creo que porque realmente sí, hemos tratado muchas cosas y también es como que uno se va cansando, pero hay full cosas que no tratamos, man. O sea, hay muchas cosas que yo tengo aquí anotadas y que ni siquiera las topamos y yo creo que deberíamos, por justicia, hacer una parte 2 de este marxismo. Sí, o sea, si es que la gente quiere, ahí comenten, díganos, así como que queremos que profundicen más, pero creo que como introducción sirvió para entender conceptos básicos, para entender lo que significa, lo que quieren decir con comunismo, con socialismo, con marxismo. Y también dimos ejemplos un poco más Ajá, reales. tomamos ejemplos. Sí, entonces, bueno, eso, Conclusiones. conclusiones. Puedo empezar yo, Dani, como siempre, porque no me gusta, para no perder la Yes, costumbre. yes. Ok. No, yo como conclusión, la verdad, primero agradecido porque aprendí muchísimo. Yo no tenía la intención aquí de realmente como que enseñar nada ni nada, al contrario, yo quería aprender porque esto es algo que se me hace un tema bastante difícil. Así que primero por ese lado, gracias, Danito, aprendí varias cosas. Ahora, conclusiones, creo que el comunismo no es utópico, para mí no es utópico, creo que es realmente una sociedad alcanzable. Existen medios, yo por ejemplo por eso siempre tomo el ejemplo de blockchain, porque creo mucho en esto de que el capitalismo va a crear la soga con la que los vamos a ahorcar, eso estoy seguro. Por eso creo que blockchain, por ejemplo, es un gran medio, el ingreso universal básico, muchas cosas que hablamos y que seguiremos hablando en este podcast. Existen medios para llegar a ese comunismo, entonces yo creo que no es utópico.
Con otra conclusión que me quedo es el Estado socialista para mí no debería existir. Ese es un paso al cual deberíamos empezar a escribir ya el manifiesto, Dani, Ujú. y poner que el Estado socialista es algo que no se debería dar. Para mí el Estado socialista nunca puede ser transitorio, sino que realmente se va a instaurar y va a ser solo una estructura más dentro de la lucha de clases. Entonces, eso con otra conclusión me quedo. Y con última conclusión que voy a dar es a no confundir. Aquí dimos varios ejemplos justamente por eso. A no confundir marxismo, socialismo, comunismo. Hay que siempre verlos de una manera objetiva, tratar de eliminar esas críticas vagas que no tienen mucho sentido y ver que sí, que realmente Marx no hablaba de eso, de dar a todos por igual y de ser totalitario y esas cuestiones. Creo que en el próximo episodio, si tratamos un próximo episodio de esto, podríamos hablar de por qué a veces marxismo se lo confunde con fascismo, cuestiones así. Entonces, solo eso, como que criticar siempre, pero nada, esas son mis conclusiones, Dani. Ya, yo creo que la conclusión más importante de todo esto es quitarnos los prejuicios que tenemos sobre ciertas ideologías, ciertas teorías, porque tendemos a pensar de que en un estado comunista o socialista te van a quitar todo y todos van a tener lo mismo y lo de las vacas, de Sí, que sí. tienes dos vacas, que te Y quieren el explicar Estado. todo mediante vacas y que el Estado va a controlar todo y que China y que Cuba, yo qué sé, todo esto. Creo que es importante entender bien las teorías y las ideologías para salirnos de los prejuicios que se crean y de concepciones falsas, porque al fin y al cabo no es tan así como se nos pinta, sino que hay que, hay que entrar con una mente abierta a todos estos temas para entenderlos de verdad y verlos que no son como que Satanás ni nada, no es algo así como que Marx quería que todo sea totalitario y que Stalin y todo esto, sino que todos velan por un bien común de alguna manera. Entonces, va más por ahí. Y nada, si quieren seguir investigando más, háganlo también por su cuenta, vean sobre la Comuna de París. Hay videos buenos en YouTube para que entiendan más cómo funcionaba esto. Y si es que algo les interesó, también profundicen más en el tema. Y si quieren que hablemos de comunismo en otro episodio y que topemos otros temas que, como dije al principio, esto puede tomar full tiempo. También háganoslo saber y pues nada, gracias por escuchar otro episodio. Ya no hay más conclusiones, creo. No, Eh, y pues ya saben, suscríbanse, denle manita arriba, la campanita, comenten, dennos sus opiniones y nos vemos en el próximo episodio para hablar sobre el anarquismo, que también es algo que mucha gente tiene prejuicios sobre el anarquismo, con eso cerramos, con un golazo. con un golazo. Entonces, nada, eh, ojalá hoy Messi meta golazos a Brasil. Por favor, Leo, tráeme Y, la copa, Messi. y ya, gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan aprendido y sigan ahí viviendo, siendo personas de bien, Y siendo capital humano, recuerda que eres capital humano. para que son capital humano. Gracias, gracias por abrirnos la puerta de sus casitas. Nos vemos.